Muy bien. Estamos haciendo el último video para este pequeño ciclo de videos para cálculo de azimut. Ahora nos toca hacer el cálculo con el método analítico. Para el método analítico vamos a hacer unos pequeños repasos con relación a algunos conceptos. Por ejemplo, nosotros para el método analítico tenemos que tener bien claro la definición del ángulo horizontal. El ángulo horizontal es el ángulo medido cuya imposición del origen es el vértice anterior, medido en el sentido de las manecillas del reloj, y el cual nos va a definir para una poligonal en sentido antihorario o para una poligonal en sentido horario. La poligonación está definida el sentido por el azimut. Por tanto, el ángulo horizontal, sin importar cuál sea el recorrido del telescopio del instrumento, el ángulo seguirá siendo medido en el sentido de las manecillas del reloj, sin importar el barrido del telescopio. Por ejemplo, aquí en la gráfica 1 vemos que el barrido es en el sentido horario y nos calcula ese ángulo horizontal. Y en la gráfica 2 hacemos que el sentido también es en el sentido horario y nos calcula todo este ángulo. Sin embargo, no interesa el sentido del recorrido del telescopio. Por ejemplo, ahora hacemos en la gráfica 1 en el sentido antihorario, pero el ángulo que sigue marcando sigue siendo el anterior. Lo mismo en la gráfica 2, hacemos un sentido antihorario, pero el valor del que toma el limbo no cambia sin importar cuál sea el recorrido del telescopio. El ángulo que va a medir va a seguir siendo en el sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, para calcular nuestros azimuts, primero tenemos que definir nuestro índice, nuestro azimut de partida, y para el cual vamos a ver si es en un sentido horario o en un sentido antihorario. Para una poligonal en el sentido horario son, como en la gráfica 1, los ángulos que están marcados de azul, los mal llamados ángulos internos. Y para un polígono en el sentido horario, serían los marcados de la segunda gráfica, los mal llamados ángulos externos. O sea, tendríamos estos ángulos para el horario, y para el antihorario tendríamos los internos, ¿correcto? Entonces, ambos son ángulos horizontales. No hay ángulos internos y externos. Perfecto. Antes de iniciar a hacer el cálculo de los azimuts, tenemos que hacer la corrección angular. Para la corrección angular, lo que tenemos que hacer es primero definir la poligonación. Sumamos todos los ángulos y tenemos los ángulos corregidos. Para estos hemos elaborado una pequeña planilla. Por ejemplo, aquí le digo mostrar y me va a mostrar hasta, pongamos un valor cualquiera. Perfecto. Muy bien. Entonces me dice que tengo que definir el número de vértices. Entre el número de vértices yo elijo, en este caso son 6. Le digo que quiero borrar todo lo que está después del 6. Y borra todo lo que está después del 6 y me va a ocultar todo. Entonces con esto yo llego a corregir mis ángulos horizontales. Ahora, aquí le digo que es sin redondeo, me va a sacar con décimas, o centésimas de segundo, y le digo con redondeo cuando está en múltiplos de un segundo. Estos datos han sido transferidos a esta planilla, y con los ángulos horizontales ya corregidos procedemos a hacer el cálculo de los azimuts por el método analítico. Primero, para usar el método analítico tenemos que hacer la verificación si el ángulo horizontal cumple con las condiciones que habíamos indicado, que tiene que ser impuesto en el vértice anterior y medido en el sentido de las manecillas del reloj y colimado al vértice siguiente. Para lo cual tenemos que, si está en un sentido de una poligonación horaria,
en el sentido horario, nos va a salir n más 2 por 180. Si es en antihorario, es n menos 2 por 180. Comparamos con este principio y colocamos o sumamos todos los ángulos de este. Entonces n más 2 por 180, 1440. La suma 1440, ok. Entonces procedemos a hacer el cálculo de el acimut. Dice que la suma del acimut más el próximo vértice, si es mayor o igual que 180, entonces procedemos a restar 180. Y si no, procedemos a sumar 180. Perfecto. Muy bien. Hace lo mismo para el siguiente vértice. Entonces calcula 316, 44, 49. Perfecto. A los 316, 44 suma el siguiente vértice. Sumamos el siguiente vértice, 543 grados, 42 minutos, 50 segundos. ¿Es mayor o igual que 180? Sí, es mayor que 180. Restamos 180, nos da 363, 42, 50. ¿Es mayor o igual que 360? Sí, restamos 360, 3 grados. Estos 3 grados son estos. Los trasladamos. A estos 3 grados sumamos el vértice, el ángulo horizontal del siguiente vértice. Nos da 287. ¿Es mayor o igual que 180? Restamos 180. 107,15. Trasladamos 107,15. A los 107,15 sumamos el próximo ángulo horizontal del vértice, 396. ¿Es mayor que 180? Sí. Restamos 180, nos da 216. A este 216 sumamos el ángulo del próximo vértice, 276. Es 74. ¿Es mayor que 180? Sí. Restamos 180, nos da 94. Los 94. A este 94 le sumamos el ángulo del próximo vértice, que en este caso estamos volviendo otra vez al C, 406. ¿Es mayor que 180? Sí. Restamos 226, 49. Y hemos vuelto nuevamente a nuestro acimut de partida. Entonces significa que el cálculo de mi acimut ha sido elaborado de forma correcta.